Buenas noches, compañeros. Vamos a dar inicio a un podcast más en su grupo Redimidos por Amor, ¿verdad? El día de hoy, pues estamos muy contentos de tener un invitado que ya tenemos tiempo contemplándolo, ¿verdad? Dice, con la única intención, compañeros, de llevar el mensaje al que anda sufriendo, como lo dice la quinta tradición, padrino. Y también, como dice la 12ª, que los principios anteponen a las personalidades, pero dentro de AA, compañeros, sí hay personalidad. Mi padrino es una de ellas, ¿no? Aquel que diga que no hay personalidades fuera, no lo hay, pero sí las hay dentro, ¿no? Hay muchas personas que son personalidades para nosotros, y les voy a pedir un aplauso muy fuerte para padrino Víctor Manuel Capaceta Emus, que viene a Ánimo. Ánimo, y estamos muy contentos de tener al padrino Víctor, porque trae un testimonio muy grande, muy preciado, y también es presidente de la red Rehabilita Sinaloa, de todo Sinaloa, es el presidente, fundador, padrino, es el creador de todo. Sí, fundador de la red Rehabilita. Pues preséntese, padrino, ahí con el público. Nos están viendo más de 80 millones de personas. Buenas noches, compañeros. Yo me llamo Víctor y soy un adicto en recuperación. Y sí, soy presidente de la red Rehabilita Sinaloa, la red más chingona del mundo. Ánimo. Y de sus alrededores. La número 1. Sí, la verdad, es una red muy bonita, con mucho trabajo, con un espíritu de ayuda y de mejora constante. Entonces, le agradezco al Grupo Redimidos por su invitación. Estamos para servirles. Y la semana pasada lo vi igual en una plática igual, padrino. Sí, fíjense que me invitaron a una amiga, Lupita. Sí. Me invitaron ahí, ella tiene un programa de corte espiritual, también religioso. Me invitó ahí con un temita y tuvimos que ir 2 veces porque me pidió que volviera a ir, y con gusto ahí estuvimos. Sí, ahí lo vi en el en vivo que transmitió. De hecho, mucha gente lo compartió y llegó, y ahí dije, padrino ya se va a hacer famoso, es artista, padrino. Saludamos mucho a la gente, padrino, que nos ve de otros estados de la República Mexicana, de Los Cabos, de México. Mucha gente que nos comparte de Sudamérica, padrino, Guatemala, Honduras, Venezuela. Estados Unidos. Y la única intención, compañeros, de este tipo de contenido es, como lo decía hace ratito, padrino, llevar el mensaje al que aún sufre, sí. Y muchas veces pensamos que el que sufre pues anda allá afuera, padrino, pero realmente dentro de la agrupación sabemos mucho que todavía pues andamos sufriendo, que andamos en la depresión, que andamos todavía con esos, con la borrachera seca, con todo. No hemos entendido realmente, porque cuando nos invitaron, padrino, que es el tema que queremos que usted nos explique, lo que es el despertar espiritual, muchos pensamos de que voy y hago mi experiencia y ya tuve ese despertar espiritual. Sí. Cuando ahí en el 12º paso dice, después de practicar los pasos anteriores, vamos a obtener un despertar espiritual, pero si no los practico, pues no hay despertar. Lo que pasa es que a veces se confunde el contacto espiritual con el despertar espiritual. Sí. Es decir, yo voy y tengo un contacto consciente con Dios, siento su presencia, se siente muy bonito, y visualizo el mundo con otros ojos, entonces me siento nuevo, voy y pido perdón y hago una serie de arreglos ahí, sí. Cuando solo tuve un contacto. El despertar espiritual es un acto donde se practica la cuestión espiritual, donde se crea una inteligencia emocional que te hace caminar sintiéndote digno de ser humano. ¿Sí me explico? O sea, si de algo padecen las personas con un problema de adicción, o las personas que conviven, porque tiempo de convivio con una persona con un problema de adicción llega a enfermar a la familia mucho más que al propio consumidor. Entonces, cuando se genera un despertar espiritual realmente, pues suceden cosas maravillosas dentro del individuo, porque imagínense la peor carencia que tenemos nosotros de no sentirnos parte ni de una familia, ni de una sociedad, ni de una sociedad, no sentirnos parte del mundo, ¿no? Y una capacidad de atormentarse, de sentirse malquerido, despreciado, rechazado, aunque no sea así en la parte en la realidad, ¿no? Pero así lo percibo. Entonces, un despertar espiritual es volver a conectarte con el mundo, sí. Volver a conectarte contigo y sentirte digno
de Dios, ¿no? Es parte de un despertar espiritual, yo lo concibo así. Me decía el otro día una compañera, me decía, padrino, yo siento que aún yo no he tenido ese despertar espiritual porque sigo estando en depresiones. Sí. Entonces, por eso le decía yo la insistencia de que muchas veces pienso yo, es que yo ya hice la experiencia, padrino, ya fui, Sí. ya hice un inventario, ya me dijeron que yo ya tuve un despertar espiritual y por ende debo de entender de que si me hablan de un despertar es porque mi espíritu pues está dormido, ¿va? Sí. Lo que se requiere es que en esa experiencia mi espíritu despierte. Desde luego. Pero usted lo dice muy bien, ¿va? A lo mejor tuvo un contacto con él, pero no ha despertado. Le preguntaste, cuando alguien te pregunta así, hay que regresar a una pregunta que es básica. A ver, ¿te apadrinas? ¿Asistes a tu grupo? ¿Sirves? O sea, das al otro lo que se te entregó a ti con amor. ¿Lo estás haciendo? Si estás deprimida bajo esa situación, entonces sí me preocupo. Pero si no, obviamente, yo estuviera muerto, ¿no? Si fuera esa circunstancia. O sea, el programa no falla. Los programas estos no fallan, no están a prueba. Hay muchas... Miren, todo empieza, y a mí me gusta mucho recapitular esta parte porque me parece grandiosa, me parece hermosa, y es una de las partes más divinas en el término bien usado, divinas del programa, cuando el programa todavía no empezaba, cuando todavía AA no existía, cuando todavía los cofundadores de los 12 Pasos, del programa de recuperación, andaban en la gira, ¿no? Y empezó en un consultorio con un psicólogo que ha sido uno de los psicólogos más brillantes de la historia de la humanidad, Carl Gustav Jung, ¿no? Entonces, además de dejar teorías maravillosas, y es uno de los padres de la psicología transpersonal, es decir, de la psicología espiritual, de los que dentro de una profesión se atrevieron a poner la parte espiritual sobre la mesa. Para eso se necesita todavía ser muy valiente, pero en los tiempos de él era todavía era una utopía pensar en esas cosas. Entonces, él estaba atendiendo a un paciente con un problema de alcoholismo crónico. Y lo atendía y utilizó todas las técnicas que él tenía para utilizar. Y el paciente decía que él se sentía vivo con la terapia de Carl Jung. Yo me siento vivo, me siento conectado, me siento otro hombre. Entonces, un día Carl Jung le dijo, usted ya no venga a terapia conmigo. ¿Pero por qué? Si yo me siento... Sí, pero el motivo de consulta, que es tu alcoholismo, no se resuelve. O sea, sales de aquí y vas directamente y vuelves a beber. Entonces, yo no creo que pueda ayudarte. Y le dice, y pienso que no hay ningún poder humano que pueda resolver tu problema. Imaginemos la profundidad de esto, ¿no? Y cuando le dice él, ¿y qué hago? Carl Jung, me imagino que hizo un estudio del caso, y dentro de las limitaciones humanas que todos podemos tener, era un hombre brillante, y le dijo, ve y busca un grupo de personas que sean como tú y que acepten su problema de alma y corazón, que hagan un análisis profundo de su personalidad, que reparen los daños que han hecho, ¿verdad? Que se acerquen a Dios y ayuden a otros con el mismo problema. O sea, Sí. le está diciendo, el despertar espiritual es un trabajo, no es algo que llega así de un momento a otro como un rayito que desapendeja y decimos, ay, no, es un trabajo. Y es que así lo espera la gente, que caiga un rayo. No, y lo decía mi padrino al principio, y es a través de 2 vías, a través del amor incondicional, que en una mente, en el adicto, el codependiente típico, egocéntrico en extremo, Sí. se le hace muy difícil que a través del amor llegue el despertar. Por eso a muchos no nos llega aplaudiendo, ni alabando, ni en cadena, nos llega a chingadazos. Sí. O sea, nos llega llevándonos a las profundidades y convirtiéndonos casi en un milagro. Entonces, por eso me invitan a mí muchas veces a hablar del tema, porque no quiero ser un buen ejemplo de un despertar espiritual, porque me llevaron al límite de la locura y de la muerte para poder sentir su presencia, que su presencia opera en mi vida. Es decir, no sentir la presencia de Dios,
Sí está bonito y todos lo podemos sentir. No, sentir cómo su presencia opera en mi vida, Sí. para mí y para el otro. Sino que de qué despertar estamos hablando, Padrino, de que me siento bien. Y yo desde que lo conocí dije, el padrino qué privilegiado es. No. Porque estuvo casi con Dios y... Sí, sí, No, sí. no, bueno, hablando, Pues- hablando en lo divino, ¿ah? Sí. Que usted estuvo... Pues Dios estuvo con usted en todo momento. Sí, no, sin duda. Yo he tenido una experiencia personal con él muy significativa desde muy pequeño. A mí me tocó sufrir mucho los estragos de una adicción, desde muy chiquito estar en la cárcel y en la cárcel sufrir golpes, maltrato, porque pues, era bien vago también. Y mi adicción me llevó muy rápido a descomponer mi vida, la de los que me rodeaban, y no poder entender hasta llegar a situaciones de, pues las vamos a hablar más adelante, de muerte, de locura y de muerte, que al final de cuentas se han vuelto un privilegio. Sí. Es decir, también al principio me daba mucho sentido en la parte espiritual lo que comentabas, que el sufrimiento a veces es una ilusión que está basada en la falta de fe, ¿no? A Dios. O sea, yo estoy sufriendo porque no creo que Dios me vaya a entregar algo mejor de lo que estoy pasando. Así es. Es decir, con una pareja, en un problema de familia, con esa situación, yo veo el problema y creo que no es para bien en mi vida. Esto no puede ser para bien, no lo concibo. Ahí no hay fe, pues no puede haber una certeza espiritual ante algo que no me parece bien. No puedo decir, me voy a tranquilizar porque no está en mi mano resolverlo. Es decir, entrego lo que no puedo cambiar, ¿verdad? Porque cuando la persona en un proceso como este no entrega las cosas que no puede cambiar, dedica toda su energía y todo su valor a resolver algo que son terrenos espirituales. Y como desgasto mi energía, como desgasto mi espíritu, mi fortaleza, mi voluntad en cosas que no voy a poder solucionar, las dejo de utilizar para las cosas que son mi responsabilidad. Entonces me vuelvo un ser disfuncional, todo neurotizado y que vivo en la esperanza. O sea, la persona que narramos así vive en la esperanza, y la esperanza, hablando en términos del programa, es un sentimiento totalmente miserable. O sea, es muy controvertido decir eso porque hay grupos que hasta se llaman esperanza de vida, y no estoy atentando contra el término, sino contra el sentir. Es decir, si usted ahorita tiene la esperanza de que mañana sea mejor para usted, está atentando contra la divina oportunidad de vivir el día de hoy en plenitud y estar totalmente agradecido con Dios porque le dio la oportunidad de vivir hoy. No está conforme, pues. Estoy esperando a que mañana sea un día mejor. Entonces, generalmente el que entra en ese ciclo dentro del programa, es un ciclo que va en contra de la parte espiritual, está siempre en la esperanza. Ya casi le vamos a poner el esperanzo, ¿no? al padrino. Porque cuando le llega lo que él esperaba, ya tiene una nueva esperanza. Y luego, ya tiene el caso es que nunca estar pleno. Y el despertar espiritual es un día estar en tu casa, después de una junta muy bonita, después de un apadrinamiento, después de una experiencia, y abrir tus ojos cuando ya esté dormida tu familia o en tu cama si tú estás solo, y voltear a ver el pinche techo, no digo que el cielo estrella, el techo, y decirle, gracias por esta plenitud. Gracias porque me diste la gran oportunidad de saber, de encontrar el motivo por el cual salvaste mi vida, el motivo por el cual me has elegido a mí. O sea, eso es felicidad, es plenitud y es gratitud, y un corazón agradecido sirve. O sea, alguien que no sirve dentro no es alguien que esté agradecido, dice estarlo. Sí. Pero la gratitud es como el despertar espiritual, es algo que se tiene que poner en práctica, si no, no es gratitud. Claro. Sí, nomás darte las gracias. Es como por ejemplo, padrino, el que se la pasa diciendo todo el tiempo, te quiero, te amo, pero no lo demuestra, ¿no? No, y pues imagínate. O sea, nomás de pura palabra que yo te quiero, que yo te amo. Sí, pues sí, pero ¿y? Es como, por ejemplo, padrino, también el que está anexado, ¿no? El que está anexado, como hay mucho tiempo para pensar allá adentro, dice, ahora que salga, le voy a echar un chingo de ganas. Sí. Ahora que salga, me voy a poner al servicio. Sí. Ahora que salga, voy a ir a buscar a mi padrino que me preste una feria, voy a poner un negocio. O sea, Sí. todo
ahora que salga, Chocoaventura. ahora que salga, pero no hay una razón en el día de hoy. ¿Por qué el día de hoy no me pongo a servirle a los que están ahí adentro? Claro. Porque el día de hoy no le sirve al prójimo, que es el primer mandamiento con promesa. Amarás el prójimo como a ti mismo, ¿no? Perdón, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Pero me refiero yo de que tengo que servirle a alguien para poder encontrar mi recuperación. Si yo, por ejemplo, por mucho que diga que tuvo un despertar espiritual, mientras no le sirva a alguien más, mientras no pase el mensaje, mientras no lo haga desinteresadamente. No, y es que es falta de confianza espiritual. Yo, bueno, en mi punto de vista personal, es una falta de confianza espiritual. O sea, yo desconfío de que la ruta espiritual me dio un beneficio a mí, cuando la ruta espiritual es lo único que hay dentro de estos caminos. Si esto no es un programa emocional, ni mental, es un programa 100% espiritual, ¿verdad? Y ahorita ojalá nos alcance el tiempo para explicar por qué creo yo que es un programa 100% espiritual. Pero si yo, por ejemplo, no tengo confianza en Dios, no tengo confianza en las rutas espirituales, entonces no opera la espiritualidad. Es como, por ejemplo, venir a un grupo donde damos una séptima y yo traigo el proyecto de poner un negocio y que me vaya muy bien en mi negocio y digo, no critico, ¿no? Y traigo dinero y le echo 5 pesos. No, dejémoslo en 3, padre. Que hay personas que pueden traer nada más los 5 pesos Sí. y no estoy hablando de la cantidad, sino del hecho. Del corazón. Del hecho de decir, yo doy, porque manos que están nunca están vacías. Y al dar, sin titubear, sin dolerme, o sea, por gratitud, la ruta espiritual opera para que a mí me vaya bien en lo que voy a hacer. Pero quiere hacerse millonario, padre. No le echan nada. O sea, No, son padre. situaciones que no hemos entendido. Sí, y hay muchos pros y en contra, porque hay veces que sí traigo y le voy a echar uno de 500. Pero mira, grupo, uno de 500 le voy a echar. Sí, ahí ya la bendición. Cuando la mano derecha sabe lo que hace la izquierda, ya no sé cómo va el dicho. Miren, es un ejemplo que a mí me da mucha risa siempre. Pongo de ejemplo, vamos a suponer, yo les digo, vamos a suponer a alguien que esté en el programa y que tenga un despertar espiritual, se nota, se ve. Sí. Porque está en el servicio, porque tiene tiempo para los demás, porque trabaja con él y con los demás de manera honesta, porque se preocupa por el otro. Y no nada más es por benevolente, no nada más es por amoroso, que también es una situación que es obvia en una persona sino es por el beneficio personal también. Es decir, a través del otro yo me mantengo limpio, me mantengo sobrio, me mantengo bien, me mantengo equilibrado. Si es una regla de oro del programa que cuando en el despertar espiritual que tuvo Bill W., que él lo narra de manera hermosa, a él se le manifestó de otra forma, sí se le manifestó en un evento divino, pero él se puso a trabajar, no se quedó con la sensación espiritual, oyendo una alabanza y llorando y levantando las manos nada más, pero sin hacer nada, pues eso se desaparece. No, sino él lo puso en acción. Y la revelación que él dijo, ayudando a otros, vas a salvar tu vida, tu propia vida. Y él se puso a ayudar a otros. Que él de pronto se sentía muy mal porque recaían todos y un día le dice a alguien, oye, pero pues Dios me mintió porque todos recaen. Y le dice, ¿y tú ya recaíste? No, yo no. Y entonces, pendejo, pues si es para ti, ¿no? No, si es para ti, ¿no? Entonces, en el amor que doy a otros me salva. Imaginemos el significado tan profundo que tienen estas palabras. El amor que doy a los demás salva mi vida. Sí. Es parte del despertar. ¿Cómo se puede detectar? Porque todo en el programa es de autodiagnóstico, ¿no? Yo no te voy a decir quién eres, ni qué te falta. Uno como padrino te va guiando para que tú encuentres quién eres, qué te falta, ¿no? Pero hay que detectarlo, miren. A mí se me hace muy chistoso porque mi cuñado Martín siempre lo exhibo y me gusta exhibirlo. Antes tenía un carro, hace muchos años tenía un carro. Era un carrito blanco tipo Caribe que tenía una X y 2 palitos, así no sé si era un 12 o X2.
O X11, ¿verdad? Bueno, el caso es que yo lo criticaba mucho por el carro. Porque un carro puede estar muy viejito, puede tener defectos y lo que sea, pero tiene que llevarte y traerte. Sí. Si un carro no sirve para llevarte y traerte, Pues no sirve. tíralo, Sí. véndelo, cómprate tíralo, porque Una si lo vendes te bicicleta vas a mejor. chingar en otro. O sea, cómprate una bici, una moto, vete en camión. Pero si un carro no sirve para lo que fue creado, no sirve. Pues no sirve. Y entonces a veces me daba mucha risa porque recuerdo una de las últimas veces que llegué, yo iba deprisa, güey, voy deprisa, ya me voy, le digo, ahorita, no, yo te llevo en el carro. Y eso, puta. Yes. Bueno, pues entonces fue muy chistoso porque ya que se subió al carro él, quería prenderlo y el carro, taca, 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 taca. No, hombre, taca, taca, taca. Me dice, güey, un paro, empújalo, me dice. No, hombre, ándale, está livianito, ya me bajo yo, y lo empujo, y ya agarra viada y lo prende y me dice, apúrate, porque si le freno, le saco el no sé qué, se va a apagar. Entonces voy corriendo, ¡pum! Cierro la puerta como que se cae y la acomodo, y al acomodarle el techo, el cielo se viene y ya estoy con la puerta así. Digo, no, mames. Entonces como que tenía una llanta boluda y iba el carro así. Yo iba con miedo, entonces ya saliendo a la avenida, ahí por donde hay un grupo, el grupo Amistad, allá por mi barrio. Villa Florida. Yo veía que el carro que le metía el freno y seguía el carro, se paraba muy despacio y el freno de mano como que no jalaba y me dice el otro, bájate y páralo, me dice, si no nos vamos. Y me... No, le dije, no, ¿sabes qué? Yo me voy en camión, ya me fui y yo me reía mucho y la contaba esa, porque me acuerdo que nos salió un trabajo en Rosario donde yo me fui 6 meses a trabajar. Y cuando llego a la casa ahí con mi hermano y con él, y ya veo un carro rojo y tapizado. Dije, ya acá, por fin. Güey, le digo, qué bien, por fin me hiciste caso. ¿Compraste un carrito, vendiste el otro o qué? No, güey, es el mismo. Y ya lo vi y dije, pues sí tenía la misma figurita, como que ya lo habían llevado a la experiencia. Pero, y ya me dice, ¿qué? ¿Te llevo? Y yo, pues sí, ¿no? Ahora sí, claro. ¿no? Ya me subo, le cierro, no se cae, pero no prende. Ta. Dije, indias. ¿Verdad? Güey, empújalo un paro. Bueno, dijo un empujoncito, como si ya lo empujo y otra vez, apúrate. Ya me subo, ya no se cae ni el... Tenía ciertos arreglitos. Sí. Ya no se cae la puerta ni el cielo. Pero cuando vamos llegando a la avenida me sale otra vez que le bombea el freno y no se para y el freno de mano y tampoco. ¡Bájate, bájate! No, si es el mismo chinguito. Es el mismo carro. Pues entonces le hizo arreglos, se ve distinto, Sí. Se transformó un poquito, pero no hubo un cambio integral para lo que fue creado el carro. Entonces, yo les digo a todos los compañeros que están en los programas de recuperación, Cuarto y Quinto Paso, AA, 24, todos los programas son buenos. O sea, si en un programa se salva una vida, ya es digno de respeto, ¿no? Ya es porque Dios tiene sus manos metidas Sí. ahí. Entonces yo les digo a todos que es una buena noticia, porque el llegar a estas rutas no te va a transformar. O sea, nada más, o sea, para acomodarte al mundo en el que estás y para hacerte medio funcional, sino puede haber un cambio real que te lleve a ejercer el motivo por el cual fuiste creado y se te dio la oportunidad de estar aquí. Yo le decía en la entrevista pasada que se me hace muy chistoso y puede parecer risible, pero es una verdad. Decíamos, en el momento en que nosotros fuimos concebidos, no en el momento del nacimiento, no, en el momento donde fuimos concebidos, en ese contacto de papá y mamá, cuando esa cantidad de millones y millones de espermas iban luchando por encontrar el óvulo de nuestra madre. O sea, era tanta la cantidad de posibilidades, la diversidad de vidas que iban luchando por llegar primero. Era tan inmensa que las posibles vidas que hubieran salido de ahí eran increíbles. O sea, yo me quiero decir, ¿cuántas personas de ahí hubieran sido grandes
pensadores, grandes escritores, grandes músicos, grandes deportistas, grandes madres. Vea, gente que posiblemente iba a dejar una huella en la humanidad. Sí. Vea, ¿cuántos iban y cuántos millones? Muchos todavía, yo veo en el Facebook, fui el más rápido, festejo porque fui el más rápido. Y yo digo, no seas mamón. Posiblemente sí. En esa carrera iba a salir un corredor de 100 metros que iba a ganar la medalla de oro olímpica. Iba a salir algo mejor, ¿no? Sí, o sea, no fuiste ni el más rápido, ni el más fuerte, ni el más inteligente, yo le digo. Había posibilidades de que naciera gente increíble, maravillosa. Y yo le digo, ¿y por qué naciste tú? ¿Por qué? ¿No? O sea, no me explico por qué. Es real. Dice, yo lo digo con toda la voz, con todo el respeto y con la experiencia que a mí me respalda, que si yo nací, que si naciste tú es porque Dios vio en ti y en mí un propósito mucho más divino que todos los otros millones. Amén. Y dio una muestra desde antes de concebirme, una muestra que es maravillosa y que nunca debo de olvidar. Me eligió entre cientos de millones de personas a mí. A ti te eligió entre cientos de miles de millones de personas. 80,000 millones de habitantes. 80,000 millones de personas y escogerte a ti para nacer, para traerte a la vida. O sea, poniéndonos desde un principio en un privilegio maravilloso que si somos conscientes de eso a cada paso que damos, no podemos estar un segundo sin sentirnos agradecidos del corazón. Entonces, yo soy un convencido que si Dios nos vuelve a elegir para traernos a estos caminos, es porque quiere regresarnos el propósito por el cual fuimos concebidos, ¿no? Desde la primera vez. Nos desviamos, sí, nos pasaron muchas cosas, sí, pero esas cosas le pueden sumar hoy a una vida que opera en el amor, pues, espiritual. Sí. Padrino, una pregunta. Ya adentrándonos más a fondo del tema, ¿hubo algún momento en que usted le imploró a Dios de que le quitara todo ese sufrimiento, todo ese mundo de adicciones, no sé, frustración, miedos? Sí, yo, bueno, es una historia larga, pero después de yo estuve en la cárcel a los 18 años. Yo caí a la cárcel un día de mi papá, porque le prometí a mi viejo no salirme ese día y me quedé todo el día con él. Y al final de la noche me salí a la esquina, pasaron cosas que me llevaron a la cárcel. Fíjate, fue el regalo que yo le di a mi viejo en su cumpleaños, ¿no? Entonces, en esa cárcel yo sufrí la peor golpiza yo creo que me han dado en mi vida por un acto muy feo que hice dentro de la cárcel. Yo estoy convencido que a mí me debieron de haber matado ahí. Y todo el proceso que viví en esa cárcel yo lo viví en el castigo. Dentro de la cárcel hay una cárcel y dentro de la cárcel hay un castigo. Ahí estaba yo, ahí estuve por los 2 años que duré ahí. Y dentro, dicen, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque en esa celda 24 del edificio 11, yo conocí los caminos de Dios por primera vez. A través de estar muy golpeado y lo único que había en esa celda era un libro, que era un Nuevo Testamento, y yo empezaba a leerlo y me hacía sentir cosas que le abrían una puerta a la libertad, al amor y esas cosas, y oía la alabanza que llegaban allá. Sí, por primera vez me sentí libre, pero pues no era suficiente. Yo salí, seguí drogándome. Yo pensé que más adelante, teniendo una familia, nada era suficiente. O sea, no alcanza para una persona con un problema de adicción severa, no alcanza el amor de otros, no alcanza el amor propio, no alcanzan esas cosas. Decía Carl Jung, se necesita algo más porque no creo que haya un poder humano que pueda resolver su problema, ¿no? Entonces, Dios podría irremediarlo y lo remediaría si le buscamos, ¿no? Pero bueno, ya después de mucho tiempo yo estuve en un centro de rehabilitación. Una vez que ya me iban a llevar a la cárcel, yo di otro nombre. Un tío me encontró, mi tío Neto Capaceta, que en paz descanse, me encontró.
me dio a elegir entre la cárcel y el anexo y yo pues, llegué al anexo. Aguántale esa. Por eso llegué como a Disneyland y me sentía yo encantado ahí, ¿no? Sí, pues venía de la cárcel. Entonces salí un año, duré bien, al año recaí, mi recaída fue horrible, despiadada. Mi madre estuvo en la cárcel por mi culpa, o sea, ya había cruzado a mi corta edad dimensiones de locura, de muerte, de vergüenza, que fueron muy difíciles. Y un día, después de una gira, como decimos nosotros, de una parranda horrible, consumiendo cocaína por las venas, todo tipo de drogas que se me paraba enfrente, yo la consumía. Y era un consumidor compulsivo, incontrolable, demente. Yo llegué a mi casa y ya tenía yo a mis 2 niñas más grandes, chiquitas, y las vi chiquitas poniéndole yo un mal ejemplo, siendo una vergüenza para mi familia, para mis padres, para mis hermanos, para todas las personas que me rodeaban. Yo sentí muy feo en mi corazón, sentí ganas de morirme. Habían pasado algunos días de que estábamos, se oye de risa y me da risa, estábamos un compa y yo ahí en los estadios de fútbol, porque a todo le entraba, consumiendo resistol. Y me da vergüenza decirlo por mi hermanita, y mi hermanita Mónica estaba en la primaria, yo creo que estaba en segundo, en tercero de primaria, no sé. Y el maestro de educación física les ponía como ejemplo que el deporte era bueno para evitar y prevenir las drogas y no terminar como ese par de inmundos locos que estaban ahí. Pues mi hermanita viéndome, o sea, era muy, muy fuerte eso. Cruel. Entonces, yo ese día, yo decidí matarme, o sea, así, acabar con mi vida. Y no por valentía, no por valentía, ni por cobardía, porque no quiero ponerle un juicio de valor a eso, sino porque yo estaba cansado no de sufrir yo, de ver sufrir a mi familia y de no poder, porque yo era de los que querían, pero no podían, pues. Y yo me fui a esa casa baldía donde nos llevábamos, que estaba sola, todo se juntó, y yo intenté matarme, con mucho miedo, me daba mucho miedo el dolor previo a la muerte, es decir, me va a doler. Yo quería en ese momento una muerte así sin dolor, y es una escena horrible esa. Yo sé que dentro de los programas hay personas que lo han intentado, ojalá y toda la persona que piensa hacerlo pueda entender lo que al principio dije, que tenemos un propósito que no hemos encontrado y por eso nos sentimos muy vacíos. Cuando uno encuentra el propósito por el cual fue elegido desde la concepción, entonces se van los vacíos. Mientras no se encuentre eso, es una vida vacía, a medias, ¿no? Sí. Entonces yo ese día intenté matarme y lo hice, pues, tuve el intento. Y cuando yo estaba colgado ahí, sentí un arrepentimiento profundo, pero ya no podía bajarme. De pronto se soltó, se cortó la cuerda, no sé. No, eso no lo tengo presente. Y yo caí sentado ahí. Y a pesar de que me había arrepentido y quería otra oportunidad, yo me sentía muy molesto con Dios. Y le dije de manera muy agresiva que, ¿qué quieres de mí? Le decía, ¿qué quieres? Yo no te entiendo, le decía, no te entiendo, no entiendo tus mensajes, no entiendo tu palabra, no entiendo a las personas que van y me comparten, no entiendo tu programa, no te entiendo, le gritaba. Sí. No me dejas vivir y tampoco me dejas morir. Dime cuál es el camino, pero háblame claro, yo no te entiendo. Si no puedo estar vivo, si ya mi vida no alcanza para estar bien, o si mi vida solamente sirve para dañar al otro, para seguirme dañando, mejor yo quiero parar aquí, pero ayúdame. O sea, si tú existes, si realmente yo significo algo para ti, porque yo nunca dudé de él, pues manifiéstate bien. Y yo siempre lo comparto, que ese día fue la primera vez en mi vida que yo sentí que como si me hubiera arrancado la obsesión esa tan sutil que no me dejaba desprenderme ni un momento de una sustancia. Y me sentí liberado. Entonces me regresé a mi casa y me aceptaron en mi casa. Y ese día yo pude hacer una oración en la noche y sentir el contacto consciente con él, ¿no?
pudiéndolo confundir con un despertar espiritual, pero era un contacto divino que te hace sentir bonito. Era un 18 de septiembre del 2002 ese día. ¿Qué edad tenía, padrino? Yo tenía 25 años y ese día yo me sentí un hombre muy feliz, realizado. Y al otro día, 19 de septiembre del 2002, me voy a mi trabajo, un trabajo que yo conservaba porque mi padre era el encargado, el gerente de una empresa de combustibles. Sí. Y pues llego a la empresa, y a mediodía, eso, pues, todo el mundo que me conoce lo sabe, no lo tengo que decir, ¿no? A mí me toca mover una pipa con 20,000 litros de combustible, y esta explota conmigo adentro. Y se me hace complicado narrar eso, no porque lo sufra. No es tanto porque lo sufra, porque yo se los digo con toda honestidad, que si yo supiera que Dios me iba a regalar todo lo que he vivido después de ese día hasta hoy, y supiera que esa pipa va a explotar, si yo supiera que esa pipa va a explotar, pero voy a recibir la gracia que Él solamente puede dar, yo la acciono otra vez, ¿no? O sea, sin pensarla, la acciono. Y al decir la acciono, créanme que no es fácil porque yo me estuve quemando ahí dentro de esa pipa y narrar el dolor que yo sentía, el miedo, la desesperación. Pero ¿saben qué es lo que más feo se sentía? Yo me acuerdo y cuando lo recuerdo me pongo sensible todavía. La tristeza tan profunda que yo sentía de estarme quemando. Yo decía, toda la vida tan miserable que le di a la gente que amo. Y todavía mi mamá o mi familia me va a encontrar calcinado, decía. O sea, yo alcanzaba a pensar eso. Yo le gritaba a él, ya mátame, mátame. Y me enojé con él porque dije, ¿para eso cortaste la cuerda ayer? Ese es el mensaje que te pedí que fuera claro. O sea, yo estaba muy confundido, contrariado. Y en esa experiencia, yo me acuerdo que sentí, llega un momento en que sentí un momento de calma, de paz. Algo bonito, pero me estaba quemando, o sea, pero bonito. Y pude ver parte de mi vida, de mi gente. Y sí, yo tengo mis 2 hijas más grandes, una de ellas, Pamela, me gritó en ese trance, por decir así. Y yo reacciono, me siento en el fuego y salgo, me brinco por la ventana, caigo de cara, me golpeé tan feo el ojo que no veo con este ojo, entonces salí corriendo. Me acuerdo ya la adrenalina, ¿no? Porque el golpe que me di era una conmoción. Y había una bardita ahí que la brinqué, gracias a Dios, porque en esa bardita que es tan significativa, como yo me quemé todas mis manos, mi cara, mi espalda, cuando la brinqué yo dejé piel de mis manos ahí, pues. Entonces cuando mi papá llegó a quererse, se hubiera muerto mi padre, pues, él vio la barda y vio la piel ahí, sí, ¿no? Y dijo, mi hijo se brincó. Entonces cuando yo me brinqué, había una criba atrás de ese almacén de diésel. Ahí está por la avenida Colosio, enfrente de Villas del Rey. Y como estaba la criba, me quedaba la barda aquí. Entonces yo pude voltear a ver la pipa frente a mí. Y era una imagen tan impresionante. O sea, era un infierno. Y yo todavía con la piel cayéndoseme y con un dolor que es indescriptible. Y todavía pude decir, es humanamente imposible que alguien pueda salir de ahí. Y me fui corriendo, dando gracias, incluso así, fue muy, muy difícil. Y al salir a la avenida, un taxista venía ahí, se paró y me dijo, ¿qué te pasó? ¿Te quemaste? Y me abrió la puerta y me subió al taxi. Y me llevó brincándose los semáforos al seguro, me abrió y me metió y me dijo, la vas a hacer. Y decía Lupita, fue un ángel. Yo digo, fue un ángel porque nunca más supe de él. A donde quiera que esté, si él me ve o él sabe, yo le doy las gracias con todo mi amor y con todo mi corazón. Y esa ayuda que él dio también,
creo que se está replicando, dándosela a mucha gente también, ¿no? Y pues yo, fíjate, un padrino aquí presente, yo también le agradezco porque a él le tocó ser enfermero de ese lugar cuando yo estaba ahí en terapia intensiva. No lo huele, padrino. No, pues es que sí, sí fue. No va a aguantar toda la semana. No, es que es real, ¿no, padrino? Ahí estuvo él. Yo estaba muy grave, pues me dieron por muerto, pues, o sea, un caso clínico ya sin remedio. Me trasladaron a Ciudad Obregón, yo entré en estado de coma y en el coma viví. Sí. Un despertar espiritual no está completo sin una experiencia de fe real. O sea, por eso debemos de olvidar que un despertar espiritual es una sensación nada más, porque la confundimos, ¿eh? Sí. Hay personas que van, por ejemplo, a la experiencia y no tuvieron un contacto tan intenso como otros, pero tuvieron un despertar espiritual donde la fe obra, ¿no? Obra ya, ¿no? Aunque el otro haya experimentado visión, lo que sea, ¿no? No es la sensación, sino es el amor que opera, ¿no? Al otro. Entonces, la cuestión aquí fue que ese despertar espiritual, imagínense un despertar espiritual con una explosión que estamos hablando de un extremo que no es digno de aplauso. Porque en esas situaciones, pues cualquiera se encomienda a Dios. Pues. Sí. Es decir, en el estado de coma, cuando yo escuché que me iba a morir, que le avisaran a mi familia para que fueran a despedirse de mí y que yo podía sentir esa impotencia horrible de no poder moverte, de no poder hablar, de no poder abrir tus ojos, de no poder decir no digas eso. Pero y con toda esa impotencia, si ya la medicina no puede hacer nada por ti, si tu familia ya no puede hacer nada por ti, si tú por tus propios medios ya no puedes hacer nada y es visible, ¿quién te queda? Pues? ¿Quién te queda? La fe en esas profundidades es muy fácil, porque era lo único que me quedaba. Pero se lo dije con todo el corazón, pues no se lo dije, lo pensé porque yo no podía hablar. Sí. Le dije, si tú me has sacado de las adicciones, de esa cárcel donde era imposible que yo saliera por lo que hice, me has sacado de las calles, de esa pipa en llamas, de donde era imposible de salir, de esa cuerda, yo no me puedo morir aquí, yo tengo que tener un propósito, o por lo menos tengo que reparar el daño que le hice a mi familia, o sea, pero estoy convencido, segurísimo. Entonces el programa en el que nosotros estamos es tan hermoso y ese es mi compromiso, que no te va a invitar, ni te va a pedir que llegues a ese límite para tener un despertar y un cambio. Por favor, es decir, evítatelo. Sí. O sea, no seas pendejo, no seas tan pendejo como el que te está hablando ahorita. De llevarte hasta allá, o sea, porque el programa es tan maravilloso que un despertar espiritual poderoso uno lo puede encontrar a través del amor, a través del servicio, a través de la mirada del otro. ¿Quién de nosotros en el servicio, cuando ha visto una ganancia bonita de un ahijado, como el poder de Dios y el programa ejerce en él, qué se siente aquí? O sea, ¿con qué pagas eso? ¿Cuánta fortaleza nos da eso a nosotros si nos podemos considerar como guías y padrinos de muchas personas? O sea, ¿cómo se sustituye eso para tu vida? ¿Dejamos de hacer eso? Enfermamos y morimos. Entonces, dice por ahí una tradición que se me hace muy hermoso lo que dice eso. Quien esté dentro de esta ruta y no practique los pasos como mejor pueda, o sea, no te dice que lo practiques como deben de ser, a la perfección, como lo practica el padrino Francisco, no. Como mejor puedas tú. O sea, sin reservas. Si no lo practicas bien, como mejor puedas, estarás firmando tu sentencia de muerte. Y habla de una sentencia espiritual y dice, y ojo, esta sentencia no está dictada ni por el programa ni por los padrinos. Está dictada por la desobediencia espiritual. Ni por Dios, por la desobediencia espiritual. Entonces uno se debe de preguntar dentro del despertar espiritual, ¿cómo estás practicando todo el programa?
¿Lo estás practicando realmente como mejor puedes? ¿O qué le estás poniendo? Pregúntatelo. Y no es robarte vida, ni quitarle atención a tu familia, ni a tu trabajo, ni hacerte más pobre, ni de andar sacrificando cosas. Al contrario, inviértele a Dios y Dios se va a encargar de tus cosas. Esa es una regla de oro, es una regla universal. Entonces, sí nos podemos preguntar en un análisis incluso poco profundo, o sea, ¿estoy practicándolo como mejor puedo o puedo dar más? Y eso creo que es una de las claves más hermosas que puede dejar un despertar espiritual, porque un despertar espiritual también es hablar de integridad, es decir, un ser desintegrado, el codependiente, el adicto, nos caracteriza la desintegración y se refiriéndonos a la persona que piensa una cosa, dice otra, siente otra y hace otra. ¿No? Sí. Entonces, con tanta división emocional, pues imagínense los resultados emocionales, espirituales que uno tiene en la vida, las decisiones que uno toma. Entonces, volver a la integridad, o sea, volver a poner en armonía todos estos aspectos, nos vuelve una persona más consciente de lo que hacemos, de lo que estamos haciendo. Porque, por ejemplo, ahí, padrino, cuando ya leemos, por ejemplo, la conciencia, fíjense, en el mismo encabezado del 12º paso lo dice, ¿va? Dice, habiendo, obtenido un despertar espiritual, que es lo que usted nos está platicando, como resultado de estos pasos, o sea, los otros 11, ¿no? Como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a otros, a los alcohólicos, ¿sí? Y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos, en todos nuestros asuntos, que es en mi familia, en mi trabajo, en mi grupo, en mi servicio, en todos mis asuntos. Totalmente. Porque, por ejemplo, si yo hice mi experiencia y sigo robando, si hice mi experiencia y sigo siendo infiel, si hice mi experiencia y digamos, no vengo al grupo, no estoy en el servicio, porque muchas veces pienso, padrino, de que el hecho de que yo haga mi experiencia, o tenga un despertar espiritual, por osmosis las cosas tienen que cambiar y me tengo que hacer rico, padrino. Dios me tiene que regresar lo que yo allá afuera nunca pude obtener, o sea, antes de llegar al grupo. Si nunca pude obtener un carro, pienso que yo, viniendo y portándome bien, Dios me lo tiene que regresar después del despertar espiritual. Dios me tiene que dar el mejor trabajo de mi vida y ni estudios tengo, padrino. No hay ubicación. No hay ubicación, pues entonces, si no obtengo estas cosas, ¿de qué sirve que vaya al grupo? Váyanse. O sea, confundo, pues. No, y lo que pasa es que es muy interesante lo que nos dices, porque una de las claves dicen que en el programa no hay claves y que no hay, pero claro que hay claves. Una es que hasta los que sufren graves trastornos emocionales y mentales pueden recuperarse si tienen la capacidad suficiente para ser honrados consigo mismos. Sí. Entonces, si algo nos pide el programa, es que seamos valientes y conscientes desde el mismísimo comienzo. Es automático. O sea, es automático. Dice, valiente y concienzudo desde el mismísimo comienzo. Eso te lo pide. Y te exige la más rigurosa honradez. Es una exigencia. No todo es sugerido. Exige la más rigurosa honradez. Pero hay que tener cuidado al entender este concepto. Porque cuando hablamos de la exigencia de honradez, al principio no exige una honradez con el otro o con los otros, ¿no? Habla de una honradez contigo mismo. Es decir, que la persona que llega aquí por primera vez sea él, con todo y sus demonios, con todo y sus defectos, con todo y sus perversiones, que sea él. Porque si no se empieza a recuperar la parte real de él, ¿quién se va a recuperar? La parte que quiere aparentar, la máscara, la que quiere fingir, la que quiere quedar bien. Entonces, cuando pasa, porque además, si eres realmente tú dentro del programa de recuperación y no reservas nada, o sea, puedes trabajar con esas cosas que te avergüenzan, que no te hacen ser una persona honesta, pero no puedes empezar por el otro, ¿no? Tienes que empezar por ti.
Entonces, lo dice perfecto, padrino, cuando vamos avanzando en el programa y fuimos capaces de ser honestos con nosotros mismos y no hay reserva, puedes ser honesto en una tribuna y con un padrino y puedes trabajar con esas cosas. Pero si no eres honesto contigo, con lo que realmente eres, pueden pasar los años y seguir siendo el mismo Piojo Güero de siempre, ¿verdad, padrino? ¿Cómo llegó? Ya lo vio. O sea, Ya lo vio. porque sí puede... Ya déjelo, padrino. No. Porque le hizo un paro aquí de... No, estoy agradecido con el padrino. Ánimo, Roberto. Hecho pedazos me vio el padrino. Pero había un padrino que me decía a mí, y al padrino Chicho le gusta mucho que diga esta charra y... ¿A Lorenzo Narciso? Chicho, O sea que una vez me preguntaba a mí un ahijado, porque yo le decía, la clave del programa, y vamos diciendo una cosa, es tener una visión espiritual, una nueva visión para ti. Es decir, y si yo soy consciente de las claves que me va aventando los pasos, hay un segundo paso que es maravilloso, que déjenme decirlo con mis palabras, de estar plenamente convencido de que el único que me puede regresar a un sano juicio es Dios, es una clave preciosa, ¿eh? Como decir, el retén y el filtro de este programa es que si tú no haces conciencia y estás plenamente convencido de que el único que te puede dar un sano juicio es Dios, no avances, ¿verdad? No avances todavía. Avanza el tercero cuando tengas esa plena conciencia de que no es tu inteligencia, ni es tu chingonería, ni es tu guapura, no son nada de esas mamadas, o sea, es el convencimiento de que Dios es el que tiene ese control. Entonces va dando muchas claves así el programa, entonces es una nueva visión, es decir, a ver, yo no me voy a poder recuperar emocionalmente, no me voy a poder recuperar mentalmente, es mentira, es una enfermedad que es crónica, y no lo digo yo, ¿verdad? Y que entonces si no me puedo recuperar mentalmente, espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, sentimentalmente, entonces ¿qué chingados estoy haciendo aquí? Pero dicen, no, pero en un programa tan hermoso, en una ruta espiritual, es decir, lo único que busca el programa es un desarrollo espiritual, ¿no? Entonces en el desarrollo espiritual uno va tomando más control sobre sus emociones, sobre su mente y sobre todo sus defectos. ¿Por qué? Porque espiritualmente creces. No es que hayan decrecido la locura que uno padezca. Esa no decrece nunca. O sea, si es pasión que se te borre. Esas no decrecen. Sí. Esas se mantienen y progresan. O sea, por eso hay una ruta espiritual que tiene que engrandecerse para que esas cosas pierdan fuerza. Pero intenta un día, tú que estás bien espiritualmente, empezar a eliminar de tu vida tu relación espiritual o tu contacto con Dios. Para que veas cómo te van a visitar la locura esa corregida y aumentada. Ve un padrino que tiene 10, 20 años y bien fuerte y emocionalmente bien estable y es un guía espiritual chingón el padrino, un ejemplo de valor, de voluntad, de humildad, de amor. Parece no tener ni un pinche defecto. Padrino de padrinos. Padrino de padrino y de repente descuida su relación con Dios, su servicio. Y lo ves que se va para abajo y dices, ¿de dónde salió? Lo deja su mujer. Su mujer, los anchan. Y luego dice, ¿de dónde salió esta piltrafa? Sí. ¿A qué hora dejó de ser el magnífico? O sea, el magnánimo. ¿A qué hora dejó de ser aquel ser que transmitía ese amor? No, pues a la hora que perdió su relación con Dios. Así porque emocionalmente, mentalmente, pues está tronadito y así se va a morir. Entonces él se fortaleció espiritualmente, salió su verdadero propósito, su verdadera esencia, su verdadero contacto con Dios y contagiaba. Pero pierde eso por sentir que ya está del otro lado, que ya dio lo que tenía que dar, que ya se cansó mucho, que los demás son muy huevones, que ellos se hacen pendejos. O sea, empieza a jugar esas partes. Empiezan a jugar esas partes. ¿Y qué pasó? Entonces uno puede hacerse una pregunta muy importante. A ver. Hacen un papel. ¿A qué hora el padrino
¿A qué hora el padrino se recuperó emocionalmente? Y te dice el otro, es que no se recuperó emocionalmente nunca, ni mentalmente nunca. Ah, qué cabrón. Entonces esos fantasmas ahí vivían agazapados, esperando el descuido espiritual. Fíjense, esperando el descuido espiritual para acecharte, ¿no? Dice, como un salteador rapaz. Vamos a dejar aquí, padrino, porque está muy duro la terapia. Está bien, padrino, está bien. No, pero no sé si me quede tiempo, ¿no? No, dale. Pero, Padrino, quiere decir que, por ejemplo, lo mencionaba usted hace rato que antes de empezar la transmisión, igual dentro de lo que platicaba usted de la historia de Bill, habla ahí, ¿no? Que dice él que cuando aquella habitación se iluminó y él se vio, dice, en la cima de una montaña, va y con viento de espíritu lo atravesaba. Pero mucha gente o muchas personas que piensan de que realmente él vivió esa, ¿no? O sea, fue todo en sus pensamientos, ¿no? Así como usted hace rato decía, mientras yo estaba ahí, yo le pedía al Señor mentalmente. Pero, por ejemplo, ¿qué necesita un despertar espiritual, padrino? Tener un problema que humanamente sea imposible de resolver, ponerlo en manos de un ser superior a mí, ¿no? Y que Él se encargue. Pero antes de yo tener un despertar espiritual, padrino, ¿quién gobernaba mi vida? Mis instintos. Esos son los, viene ahí, creo que es en el cuarto paso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo tengo un despertar espiritual, lo que se supone que empieza a gobernar mi vida, ¿qué es? Es mi espíritu, ¿no? Lo veíamos el otro día, cómo venimos conformados a mente, es alma, cuerpo y espíritu, ¿no? Y el espíritu viene dormido, padre, desde que nace. Despierte mi espíritu y ¿qué empiezo a sentir? De que aunque no traiga dinero, no me va a abordar la locura, ¿no? sí. Que aunque no tenga esposa, o que se haya ido con otro de buena voluntad, no me voy a volver loco. Te vas a sentir agradecido. Gracias a Dios. Sí, o sea, que aunque mi carro se haya ido, o lo haya chocado, yo choqué el lunes, padrino. Choqué el lunes ahí y tuve que pagar un dinero que no tenía planeado, lo tuve que pagar. Y ¿Cómo duele? Sí, o sea, porque son gastos imprevistos, ¿no? Y en otro momento me dije, me hubiera amargado todo el mendigo vida, padrino. Pero dije, no, pues si pasó así fue por algo, lo bueno que fue algo sencillo. Pero realmente, como por ejemplo, ya cuando empiezo a poner yo, digamos, que mi espíritu me gobierne, padrino. Lo decía hace rato, de no andar robando, de que se puede acabar el mundo, probablemente me puedo quedar solo. Pero si tengo a Dios en mi corazón, como decimos muchos, si tengo a Dios en mi corazón, no me hace falta nada. Totalmente. Parte de un despertar espiritual. Sí, pero es tan hermoso el programa y es tan hermosa la raza humana que pueden existir millones de formas de tener un encuentro consciente con Dios, un despertar espiritual. No se necesita llevarte a esos límites. O sea, un despertar espiritual a veces es algo tan sencillo como pensar de una forma que antes eras incapaz de pensar, sentir cosas que antes ni en sueños sentías, empezar a hacer cosas que antes no podías. O sea, un despertar espiritual se puede manifestar de muchas formas. Y no es para los que estamos dentro de un programa. Imaginemos nosotros, así por un momento, me acuerdo de la canción de John Lennon, ¿no? Imaginemos que el mundo, la humanidad experimentara un despertar espiritual. Y dejáramos de ser tan estúpidos, y generalizo porque somos estúpidos. Sí. O sea, hay un reloj que vale más que una casa. Hay un carro que le podría quitar el hambre a 1 millón de niños. ¿Ya? Hay personas que tienen tanta riqueza que podrían quitarle el hambre a un país. Caballos de Que millones se de muere. dólares. O sea, un deportista que no digo que sea intrascendente, pero que si de pronto ese deporte ya no existe, no le pasa nada al mundo. ¿Verdad? Que gana $500 millones al año. y hay gente que tiene hambre. O sea, realmente como especie, nosotros tenemos un despertar espiritual. O sea, imagínense estar sentados a la mesa y tomar más de lo que me voy a comer, aunque tú te quedes con hambre. O sea, ¿tiene algo de humanidad eso? O sea, personas que están enriquecidas y siguen de usureros captando y captando. Sí. Y yo me pregunto, ¿y para qué? O sea, es tanto el vacío, es tanta la desintegración que no puedo compartir con el otro. Había un agricultor en Guasave que una vez hace muchos años vi una entrevista muy bonita que decía que yo comparto porque me conviene. O sea, si los perversos supieran
lo beneficioso que es compartir, compartieran aunque fuera por conveniencia, ¿no? Sí, así es. Porque decía él que él estaba calificado como el mejor agricultor del mundo, el que daba el maíz de mejor calidad del mundo. Y le preguntaban que por qué, y él decía, es que el secreto es compartir. Porque mira, pues, yo lo que hice fue compartir, pero ¿por qué comparte sus semillas si su semilla es la de mayor calidad? Pues la comparto con mis vecinos. Porque, primero, si ellos tienen un maíz de calidad y viven bien, se va a polinizar con el mío de la misma calidad y voy a tener un mejor maíz. Imagínense que yo tuviera un buen maíz y ellos de muy mala calidad. Es como irte a poner una casa con alberca en un lugar donde hay muchas carencias y mucha pobreza. Sí. Imagínense, no, pues ya hay cada quien, ¿no? Pero me dice, entonces al compartir, pues nos enriquecemos todos, y hablo de una riqueza espiritual más que de otro tipo. Pero parece que el mundo está impregnado de una ideología de competitividad, donde tengo que competir con el otro. Si aquel tiene un carro así, yo quiero tener otro mejor. O sea, de una estupidez que se la estamos enseñando a nuestros hijos, a las generaciones y todo, porque imagínense, ya estamos como entre la espada y la pared. Si no les enseñamos a nuestros hijos a ser competitivos, se los traga el mundo, ¿no? Sí. Entonces, qué complicado es que la humanidad no tenga un despertar espiritual. Y hablar de despertar espiritual lo digo porque hay mucha gente, no estoy hablando de religión, ni de un Dios en específico. Yo tengo mi concepción de Dios muy clara. Nosotros en el programa somos muy respetuosos. Incluso puede ser que no creas en ningún Dios, pero es imposible. Yo la otra vez a un maestro de psicología que nos decía que él no creía en Dios. Yo al último no lo cuestioné, sino pues era 100% ateo. No, pues lo que pasa es que no crees en todas las religiones que te han enseñado, tal vez. Pero decir que Dios no existe puede ser tan absurdo como decir que sí existe, ¿verdad? Porque si ya nosotros nos ponemos a explicar por qué late el corazón, no, pues un médico me va a decir que sí, pero ¿cuál es la energía que está detrás? ¿Qué lo hace latir? Sí. O que si un día nos ponemos a analizar en la inmensidad que nos rodea, es decir, que vivimos en un planeta, en el tercer planeta de un pequeño sistema solar, que de ese sistema solar hay infinidad de millones. Ajá. En una galaxia que se llama Vía Láctea, y como esa galaxia hay millones en el universo observable que tenemos. Entonces podemos sacar una gran conclusión. No somos nada como humanidad, y lo digo somos todo para Dios, pero al mismo tiempo no somos nada. Si estamos rodeados por infinidad de millones de planetas, ni siquiera hemos llegado al vecino. O sea, no podemos decir que tenemos la verdad en las manos, ni que todo nació por una casualidad y la vida se dio por una situación remota y por suerte. O sea, pensar así también se me hace muy vacío, y pudiera pensar yo que cuando una persona está más cerca de Dios o de la espiritualidad, se alejan más esas perversiones que nos tienen hundidos en un mundo lleno de locuras. Es decir, con un reloj de eso se resuelve la vida de mucha gente. Yo me quedo pensando, no, pichi reloj. No, digo, no será porque yo no me pongo nunca nada de eso, no, pero digo, para ver la hora sirve, me vale cuántos billones, por Dios. Eso es algo que raya en lo ridículo, la verdad. Qué abundancia. Flamingos de miles de dólares. Sí, padrino, nomás. La historia, padrino, marca mucho, por ejemplo, el personaje, ahorita que decía usted de las personas, vamos a hacer cuando una persona está llena de vacío, ¿no? Yo hace ya estaba viendo la historia de Alejandro Magno, de Hitler, personas que, imagínense el Hitler, cuántas personas no murieron por medio de él, ¿no? De su mente, ¿va? De su mente enferma que tenía. Y Alejandro Magno, ¿cuántos países no conquistó en aquel tiempo? Y dicen, ¿y cómo sabes que tenían vacío? Porque nunca fue suficiente. Nunca es suficiente. Nunca fue suficiente. O sea, nunca se llenaron, tuvieron todo el poder del mundo, todo lo que quisieron lo tuvieron, y nunca fue suficiente. Le digo, la historia marca dos personajes así muy emblemáticos que estuvieron de despertares espirituales, y la Biblia dice que uno fue Saulo de Tarso, ¿no?
Y el Pablo. segundo habla de que fue Bill W, ¿no? Bill W. Pero en los dos hay una similitud, ¿no? Los dos se pusieron a servir al instante, pues. Al instante. Al instante, o sea, no hubo, por ejemplo, lo que yo he batallado, tuve un despertar, ¿y cuánto tiempo me tardó a mí o me ha tardado servir? Y dice ahí el libro, va, que a mitad de mis capacidades paren de regañadientes, va. O sea, casi, güey. Pero pasó mucho tiempo. Lo que pasa es que a veces tenemos la sensación espiritual, el momento espiritual que se siente tan intenso, pero lo podemos confundir con un despertar espiritual. El despertar espiritual muchas de las veces llega conforme llega el servicio. Es decir, hay personas que lo han encontrado a través del servicio, del amor al servicio, no a través de un momento nada más de una sensación hermosa, ¿no?, que uno siente con Dios. Pero yo digo, por ejemplo, Hitler o Alejandro Magno, Napoleón, a lo mejor se equivocaron de propósito. Con esas capacidades, imagínense que hubieran utilizado eso para construir. Para construir, para el amor. Pues estaríamos hablando de cosas maravillosas. Entonces, hay personas muy brillantes, muy capaces, líderes, con el propósito confundido, la brújula. Entonces, eso ya no se compone porque lo único que te hace sentir conectado a la vida, a la raza humana, que lo decíamos al principio, es justamente lo que estás haciendo. O sea, como un psicópata que es incapaz de empatizar con el otro, que no tiene remordimientos y hasta llega a ser cruel, ¿no? Que son de la sintomatología de un psicópata. No hay empatía, no hay conexión, no hay remordimientos, o sea, no hay culpa y puede haber crueldad. O sea, entonces cuando una persona se psicopatiza, deja de tener sensaciones, ¿no? Pero por ahí, en una perversión, encuentras algo que te hace sentir vivo y ahí te fijas, como el adicto, ¿no? En eso te fijas y en eso te vas y ahí se te va la vida. Haciendo lo mismo, nada más para sentir un poco de conexión con la vida. Pero cuando encuentras el propósito, ya no ocupas fijarte en nada para sentirte vivo, porque el simple hecho de vivir ya es un acto maravilloso, es como un milagro. Yo les decía a los muchachos que es que dentro de este programa, le digo, tienes que tener una visión espiritual. Una visión espiritual, pero un día me cuestionó uno, pero explíqueme qué es una visión espiritual, padrino. En palabras sencillas, porque no te entiendo. ¿Qué es una visión espiritual?, me decía. Y van a creer que me puse un aprietos. Digo, ¿qué le digo a este cabrón? Porque ¿cómo lo hago entender? ¿Cómo le hago entender lo que yo estoy sintiendo? ¿Cómo le hago saber cuál es la idea central? Y ese compañero mío, que en paz descanse, me hizo escribir un cuento que a mí me parece tan feo que uno diga que algo que uno hace está bonito, no puede vituperio, pero se me hace muy, muy chido porque lo hice en un momento donde yo sentí ese despertar. Entonces es un cuento que habla, es para el Chicho también, un cuento que habla sobre unas aves, ¿no? Es un invento, así que no tiene lógica, ¿no? Entonces hay unas aves que se dan allá donde hace mucho frío, donde te gusta, en la Antártida, en el Polo Sur, vale madre. En el Salto, pero. En el Salto, pero más frío que en el Salto. Entonces, esas aves... La Rosilla Durango. Ándele, ahí sí. Es un lugar más frío de México, ¿no? Entonces, en ese lugar, esas aves tienen que tener una supervivencia, una capacidad de adaptación increíbles. Porque para poder poner sus nidos, es una labor titánica la que hacen. Tienen que juntar la paja en un entorno muy difícil y además recorrer muchas distancias para encontrarla. Y cuando por fin ponen el nido y hacen el nido, viene otro proceso más difícil, como el de nosotros, donde tienen que poner su huevo. Ponen un huevo nada más. Y cuando ponen el huevo, otro proceso muy difícil, porque el frío las obliga a estar incubando el huevo. Entonces, comen el poquito insecto, lo poquito que puede haber por ahí. Entonces, bajan mucho de peso. Casi fallecen en ese proceso. Y cuando nace el polluelo, cuando rompe el cascarón,
Viene otro proceso más difícil para la madre y para el pajarito también, porque tiene que despegarse del nido para ir a comer y traerle comida a su pajarito. Y ese proceso es muy duro para los dos. Y entonces, en una de esas tardes donde la mamá salió a buscar comida y el pajarito se quedó solito, es donde se basa la historia, porque el pajarito se estaba muriendo de hambre y de frío. Tenía mucha hambre y mucho frío, dice la historia, y temblaba del hambre y del frío. Y dicen, humanizando a los pajaritos, dicen que se acordó de lo que su mamá decía de Dios. Y el pajarito le dice, con tanta fe y con tanto amor, le dice, Dios mío, ayúdame. Me estoy muriendo, tengo mucho frío, tengo mucha hambre y mi mamá no llega. Si no me ayudas, me voy a morir. Y dice la historia que se lo pidió con tanta fe y con tanto amor, que Dios le respondió al instante. Pero ¿cuál creen que fue la respuesta de Dios en el cuento? Dicen que empezó a soplar un viento fuertísimo que hacía el árbol de un lado para otro y el pajarito se agarró, ay, no, y sasa, y no pudo más hasta que casi quebra el árbol y se cae el pajarito al suelo. Y ya con las patitas enterradas en la nieve y con más frío y con más hambre, voltea y le dice, para eso te pedí. Mejor que hubiera empezado a renegar, le dijo más feo, pero empezó a renegar de él. Y renegó tanto y tanto y tanto que al último se arrepintió porque se iba a morir más rápido. Más pronto iba a llegar la muerte y me arrepiento. Y le dijo, Dios mío, perdóname, me arrepiento por todas las cosas feas que te dije. Por favor, ayúdame, me estoy muriendo, mi mamá no llega. Y se lo pidió con mucha fe y con mucho amor. Y dicen que Dios le envió una respuesta fuerte. ¿Ya? ¿Cuál pensamos que fue? Todos en nuestra lógica decimos, pues llegó su mamá y ya. No, dicen que iba pasando una vaca. ¿Qué estaba haciendo una chingada vaca ahí? No sé, pero ahí estaba, ¿no? Dicen que estaba pasando la vaca y cuando ve y lo ve hacia abajo, levanta la cola a la vaca y Ándale. lo llena de excremento. Entonces el pajarito saca la cabeza así, ¡ahora sí anda, tío! ¡Maldito! Eres lo peor, le decía. Todo lo que se dice de ti es una farsa, me hubiera quedado allá. Se enojó muchísimo. Hizo tanto aleteo y tanto renegó que dicen que iba pasando un gato de esos siberianos, me imagino. Entonces, No, de Durango. lo ve, de Durango, lo ve, ¿cómo se llama? Un ocelote entonces. Sí, ¿no? Bueno, una onza. Una onza. Entonces lo ve y cuando lo ve hundido en la mierda, perdón por la palabra, el gato llega y lo rescata y empieza a limpiarlo. Y el pajarito se dice, en el amor de este gato hay más amor que en ti, dice, maldito y todo. Entonces dicen que en cuanto estuvo limpiecito, pum, se lo trago. Era neurótico el gato. No, hombre, y dice uno, oye, Dios fue justo ahí. Era un pajarito bueno, sin pecado concebido, que lo único que hizo fue creer en él, pues. Entonces es imposible justificar espiritualmente eso. Entonces me decía mi hijo, me dejaste más culero. Esa es la visión espiritual que, no, espérate, lo que pasa es que hay una segunda parte. Puede sonar a mofa y pues, que suene como tenga que sonar, hay que tomarlo como un cuento, como una fábula. Entonces dicen que llega el otro día a la casa de Dios, ¿no? Y hay un tipo en la puerta que le dice, bienvenido a la casa. ¿Bienvenido a la casa de quién? Le digo, ¡ay, o sea, otra vez! O sea, digo que lo llevamos el resentimiento hasta allá. Pues. A lo mejor era redimido. Vengo del grupo y vengo bien resentido. No, y ya bien resentido. Y ahí está, ¿eh? Ahí está. Resentimiento. No, pues hasta ya se llevó el resentimiento y cuando pide pasar con él, le dice el señor que está en la puerta, todo eso que me estás diciendo a mí se lo puedes decir a él para que entienda, para que sepa, para que se le quite, o sea, lo apadrinó. Pues. Sí. El pajarito dijo, bueno, va. Ya cuando pasa con él, pues en cuanto lo ve le dicen, eres una farsa, le dicen, todo lo que se dice de ti es una mentira, me dejaste morir solo. Me dejaste morir de la manera más horrible, dice, yo lo único que hice fue creer en ti, tener fe en ti, y me dejaste morir horrible, le dice.
Y ya le empezó a tirar. Y yo lo dejo que se curara, pues. Entonces, se puso bien. Entonces, cuando le contesta, ahora ya te puedo contar una historia. Y ya que te la cuentes, si tú decides, te vas. Dice el pajarito, adelante. Entonces Dios le dice, ayer por la tarde escuché una voz, dice, que venía de la tierra y que venía con tanto amor y con tanta fe, dice, que fue imposible para mí no voltear a verla. ¿Sabes quién era? No? Era un pajarito que estaba en su nidito, dice. Y él me pedía porque tenía hambre y tenía mucho frío. Pero esa no era su necesidad real, dice. Yo soy Dios y veo las cosas de más alto. Y la verdadera necesidad de él es que un gato estaba a 4 árboles y ya lo había visto porque estaba llorando y se lo iba a comer, dice. Entonces yo hice que soplara un viento fuerte, fuerte para tirarlo del nido y que se camuflajeara con la nieve porque ya venía su mamá llegando. Pero ¿qué crees que hizo el pendejo? No sé, pues se aferraba al árbol. Ay, no lo dejo aunque me pegue. Ah, ¿no? qué redimidos. Aunque me robe o no sacrifico trabajo que me tiene infeliz porque ya no puedo vivir sin él. O sea, se aferraba tanto y se abrazaba tanto a su tragedia, a su muerte, que casi quebró el árbol para que se soltara, para que confiara, para que entendiera. Era lo único que yo quería, pero duró muchísimo en caer por aferrarse a lo que lo iba a matar. Y ya cuando se cayó y ya se camuflajeó, pues se enojó tanto conmigo que empezó a gritar que yo no valía. ¿Quién sabe qué? Pues lo volvió a ver el gato. Eso fue lo que consiguió. Y me pidió con amor y con fe. Yo hasta me inventé una vaca. Y dije, que de fe que en él, porque la mierda o el estiércol en esa, aunque sea desagradable, le iba a dar el calorcito, le iba a tapar del gato, lo iba a salvar porque su mamá ya venía llegando. Pero ¿qué crees que hizo el pendejo? Ay, pues ya el pajarito decía, se hacía pues como que él no sabía. Pues empezó a aletear tanto y a aventar el estiércol y a decir maldición y media que el gato llegó y lo vio. Y lo empezó a limpiar y se lo terminó tragando. ¿Qué puedo hacer yo ante tanta locura? Ante tanto aferrarse. O sea, ¿cuántas veces le dice te aferras a situaciones que crees que si las pierdes vas a terminar sufriendo? O sea, cuando puede ser que es lo que te libere. ¿No sería que está como el pinche elefante que lo amarraron de bebé a una cadena muy fuerte, que estaba ahí clavada en una estaca fuerte e intentó soltarse muchas veces y como ya no pudo soltarse, se rindió y ahora es un animal de toneladas que una estaca mal clavada y un mecatito ya lo tienen ahí dominado? ¿No será que te estás aferrando a algo que ni feliz te hace ya? O sea, que algo que ya no te nutre, que ya no te da y ya estás, aunque Dios sople, aunque te tire. Ay, Dios, ya iba a decir una grosería. Aunque pase cosas, ¿ya? Y luego le dice, hay mucho silencio. pero por fin logró caerse. Y cuando lo lleno de mierda, o sea, porque a veces nos pasa, sí, a veces llega mierda a nuestra vida para salvarnos. O sea, llegan momentos muy difíciles de dolor, donde podemos renegar de Dios, de la vida, y es donde va a sufrir uno la transformación, el despertar espiritual que muchos aferrados como yo necesitamos para despertar, despiertan. ¿Verdad? Y a través de eso conseguimos el despertar, ¿no? O sea, no todo el que te rescata de la mierda o te empieza a limpiar te está ayudando, ni tampoco el que te caga te está perjudicando. Hay que aprender a entender con una visión espiritual que en las rutas de Dios todo tiene un propósito divino. Amén. Aunque parezca horrible, entonces, ¿de qué te está tratando de liberar Dios con esos vientos tan fuertes que están azotando tu vida ahorita? ¿O de qué te estás abrazando tú, no?
O a lo mejor estás hundido en el estiércol que te va a salvar. Pero uno tiene que encontrar en la ruta del programa eso, porque yo les tengo una mala noticia a los que están en los programas y se dicen no ser adictos, ¿eh? La Organización Mundial de la Salud, en su definición, casi en la última, en la que está vigente, me parece hermosa, dice que la adicción pues es una enfermedad, o sea, es una enfermedad que crea o sea, la enfermedad del adicto no es que sea consumidor, ni es lo que consume. No. La enfermedad es previa al consumo, previa a la codependencia, previa a las actividades adictivas. O sea, es una enfermedad que crea una dependencia a una sustancia, pero también a una relación o a una actividad. Todo ese tipo de personas se pueden considerar como de la misma manada. Entonces, por eso podemos encontrarnos nosotros en un puente de comprensión, aunque tengamos experiencias distintas por la naturaleza del consumo, pero podemos encontrar un puente de comprensión con alguien que no consume, padrino, pero está aquí porque está en búsqueda de algo. Decía, su necesidad vehemente de beber equivale a su necesidad de integrarse, es decir, a la necesidad que tiene de Dios. Todas las personas que llegamos a un programa de recuperación, a veces consciente y a veces inconscientemente, estamos buscando la presencia de Dios en nuestra vida, todos. Porque hay una búsqueda aquí innata que incluso ni voluntad tiene de tu parte, es inconsciente esa búsqueda que trata de encontrar el propósito por el cual fuiste elegido. Y por eso el programa es maravilloso. Padrino, ahí entra, por ejemplo, cuando una persona se autoproclama decir, bueno, yo no estoy enfermo porque yo no me he drogado, yo no bebí. Sí. El enfermo es mi esposo o mi esposa, yo no. Pero únicamente hablamos de que no desarrolló el síntoma, pero el vacío, sí, la locura, las frustraciones ya vienen, o sea, esa es realmente la enfermedad. Pues. O sea, esa persona tendría que buscar cuáles son, dice sus actividades y sus relaciones. ¿Cómo están tus actividades y cómo están tus relaciones? Y ahí puedo encontrar la dinámica adictiva, pues, porque, por ejemplo, un adicto que se junta con una codependiente que pues, no se puede juntar con una persona distinta porque nadie lo podría soportar. Sí. Imagínense. O sea, imaginemos, o sea, cuando. Qué bueno, ¿no? Que vino junta, María. Pero la codependencia es como una base sólida para encontrar un desarrollo espiritual. O sea, no hay que verlo como una crítica o como una maldición, porque ya que llegaste a estos programas, es la mayor bendición que puedes tener, porque te puede llevar, no a quitártelo, sino a realmente a cambiar, a encontrar el despertar espiritual. O sea, puede ser lo que te va a salvar, ¿no? Pero pues son relaciones pues, muy pasionales. No me quiero meter en esos temas porque son más difíciles, pero tú ves, oye, pero ¿por qué aguanta tanto, verdad? ¿Por qué? O sea, ¿pueden destruirle la vida y sigue por el amor? Por supuesto que no. No, hay una pasión ahí, hay una dependencia como el adicto a su sustancia que nos hace, pues, muy simbióticos. Es decir, ¿cuántas veces hemos visto ese tipo de relaciones y que se repite el síntoma una y otra y otra y otra y otra? Y cuando se vuelve a repetir se dramatiza igual, padrino. Entonces tú puedes decir, es que ellos están bien cuando, por ejemplo, el adicto, y lo digo con todo respeto por el que piense que no tiene una personalidad sadomasoquista. Es decir, no estoy hablando de cuestiones sexuales, ¿no? El sadismo es algo donde es algo que encuentra placer en hacerle daño al otro. Y el masoquismo es el que encuentra el placer recibiendo daño. Y como el adicto es alguien que no sabe si es camión o camioneta, gavilán y paloma, pues es sadomasoquista. O sea, no es ni una ni es otra, son los dos, ¿no?
la avaricia emocional de la vida. Padrino, por ejemplo, ahí entra, por ejemplo, cuando tengo muchas parejas que luego digo, es que tengo una mala suerte para elegir a la mujer, todas me salen igual. No, pues es que es la búsqueda, pero imagínate, tienes a tu mujer, y si ella también tiene la parte de codependencia, tiene sus etapas sádicas y sus etapas masoquistas, entonces cuando tú eres sádico y ella es masoquista, pues está todo bien. O al revés, que tú estás de sádica y él de, no, pues todo bien, y pasionales, sí. Pero cuando los dos están de sádicos, se pegan unas chingas que dices tú, oh, qué pleitos tan feos. Y de pronto las ves con aquella pasión que tiene la misma intensidad del pleito, que puede entender uno la dinámica. El programa, el despertar espiritual, te ayuda a entender esas cosas y tener control sobre ellas. Imagínense que los dos se pongan en una etapa de masoquismo. Se aburren. Es decir, y uno puede detectarlo, ¿no? Las mujeres pasan mucho de que él es muy buen hombre. O sea, es Nomás bien cuando toma. Oh. es bien a toda madre, pero ese es muy aburrido. Dice. Aguanta. O sea, si quieres lo pintamos de payaso. Ay. O sea, es muy aburrido. Y aquel que es bien perro y que no sé qué, pero tiene algo. Dice, Son leones en la cama. Pues sí. Entonces es un programa donde nos dice el despertar espiritual y las cuestiones espirituales son actos de inteligencia emocional que nos ayudan a detectar, admitir, corregir y respetar al otro y respetarme a mí. Y en ese respeto podemos confabular, por decir así, o coadyuvar para hacer una organización desorganizada, que esos somos los grupos, que nos ayude a dos cosas fundamentales: a salvar y darle valor a mi vida, y a salvarle y darle valor a la vida de los demás. Ese es el principal objetivo, y no hay nada más espiritual que eso, ¿no? Ánimo. Padrino, ¿y qué recomienda para un despertar espiritual para aquellos que están en un grupo y no sienten ese despertar, padrino? Que sintieron esa porque como lo dicen, ¿no?, en el principio, es una emoción que se vive, que es pasajera, que tarde o temprano se va a acabar. Pero hay muchos que tuvieron esa emoción nada más de contacto espiritual, pero ese despertar, por ejemplo, yo me aventé 6 años en el grupo y tuve contacto espiritual de 5 años más o menos aproximadamente, porque fue una emoción al principio, la nube rosa, como se dice, pero tuvo que pasar 6 años más dentro del grupo, sufriendo dentro del grupo, cayendo a un pozo día tras día, que pues me llevó pues al sufrimiento. Pues detrás del sufrimiento pues viene el despertar espiritual. Para mí fue así, ¿no? Sufrir 6 años dentro de un grupo, 5 o 6 años, y poder vivir, ahora sí, darme cuenta de que así era. Así era. Pues recomendar es muy ambiguo, porque o sea, hay diversidad infinita de despertares espirituales que han vivido nuestros compañeros. Por la experiencia espiritual, padrino, la verdad, hay muy pocas cosas se le pueden comparar a ir a una experiencia espiritual. Pero para que la experiencia espiritual realmente me lleve a un despertar, no tiene que haber reservas. Es decir, hasta el más vergonzoso pensamiento, Va para afuera. hasta la más vergonzosa acción y conducta que tuve, hasta el más perverso de mis deseos, tienen que revelarse ante Dios, ante mí mismo y ante otro ser humano. Así es. Si eso se hace sin reserva, apenas un muerto no podría obtener un despertar espiritual. Pero cuando dice uno, Ya lo vio, padre, ya lo vio. Esto me lo voy a reservar, al cabo no tiene caso, porque me da mucha vergüenza, dice uno, porque eso sí está muy feo. sentido. No creo que nadie Fue hace en el muchos mundo- años. nadie en el mundo piensa o desea esto. Y cuando esas Fueron cosas 3 veces suceden, nomás. cuando esas cosas suceden, se bloquea el espíritu, porque el adicto tiene rasgos obsesivos muy marcados, es decir, pensamientos muy obsesivos que se pueden convertir en una compulsión si no se controlan. Y la forma que nosotros conocemos de apaciguar los pensamientos obsesivos es darles luz, es decir, revelarlos.
porque ahí pierden fuerza. O sea, Sí. se les va la perversión, Sí, entonces uno se empieza a fortalecer más y entonces prepara el camino. Porque imagínense que intentar tener un despertar espiritual es como sembrar una semilla en la tierra. Hay que ver en qué tierra la vas a sembrar. Si preparas la tierra bien, pues va a florecer Pues sí. bonito. Pero si le pusiste una coraza a la tierra, le pusiste pavimento, dureza, sombra, máscara, pues ¿cómo va a crecer? Ahí se debe de preguntar uno, ¿qué me llevo a mi casa? ¿Qué reservé? Así ¿Qué es. cosa no dije o me dio mucha vergüenza? O a veces uno hasta se justifica, ¿eh? Es que por respeto a la persona no lo dijo. Me van a juzgar, güey. No mames. No. Pues muchísimas gracias, padrino, por realmente siempre usted nutre mucho más lo que es el espíritu, pues, ¿no? Principalmente dando lo que es su historia y su conocimiento. Para toda la gente igual que nos vean, es provechoso, ¿no? Todo escuchar diariamente lo que es pues, terapia, pues. Es terapia, sí, de pues, eso se así me trata, ¿no? sentí. La terapia para toda la gente, igual los que estamos aquí en la sala, pues nos cae el 20 a muchos y habíamos otros como yo que todavía queremos evadir, dijera por ahí, la reserva, ¿no? Porque todos sonamos la campana, pues. Pero muchísimas gracias, padrino, gracias. por su tiempo, padrino. Padrino, de sus redes sociales de la red Rehabilita Sinaloa, que hay una página, teléfono, la gente cómo se puede comunicar. Sí, Red Rehabilita Sinaloa tiene una página de Facebook que es tal cual, Red Rehabilita Sinaloa. Cualquier situación hacemos prevención, cualquier ayuda que podamos otorgar a través de la red, pues con mucho gusto lo hacemos. Mi teléfono, puedo dar mi teléfono, 6691-731876. Igual lo puede poner en la pantalla. Sí, que lo lo ponga en la pongo ahí en la pantalla. pantalla, en la descripción del video y Igual en las redes sociales. porque mucha gente anda buscando ayuda, padrino, Sí, como con no tiene gusto. idea, mucha gente anda buscando, y pues va a ser de gran ayuda, padrino, y están en todo México, Sinaloa. Estamos en todo Sinaloa, pero también pertenecemos a una organización nacional que se llama Fuerza Nacional y tiene presencia en 29 estados Ok. de la República. Ahí estamos. Y pues agradecerles, yo me sentí muy cómodo porque no tomé mucho en cuenta las cámaras, les pido ahí disculpas porque se me salió una que otra. Estamos en un grupo y Sí. estamos entre amigos y terapia, entonces se siente cómodo estar aquí y pues agradecerle, que Dios los bendiga, se los digo con todo el amor, con todo el corazón y muchas gracias por la invitación. Un saludo al Grupo Redimidos que siempre me tienen ahí como en su atención y en su corazoncito. Yo les agradezco mucho eso, que me inviten a pasar el mensaje, que para mí es un deber, pues, y no hablo del deber como la parte del trabajo es mi deber, no, es como yo se lo debo a Dios, se lo debo a la vida, y en ese deber he encontrado el propósito por el que yo estoy seguro que Dios me eligió de entre millones y salvó mi vida de lo que parecía imposible. Ánimo, padrino. Muchísimas gracias a todos los compañeros de aquí del grupo por su asistencia, a la gente que nos ve, nos despedimos, un aplauso para el padrino. Ánimo.